Bueno, pues vamos a empezar o a dar continuidad en esta clase que iniciamos en esta tarde al capítulo 11 de nuestro estudio del cielo y el infierno, que como ya tuvimos ocasión de ver la semana pasada, pues está dedicado a hablarnos, a explicarnos sobre la prohibición de evocar a los muertos. De hoy voy a desarrollar, Marta, la semana pasada nos trajo los ítems del 1 al 7 y yo voy a desarrollar los ítems del 8 al 15. Eh, Voy a resumir muy brevemente un poquito por la clase anterior, ¿no? Marta, en estos ítems del 1 al 7 nos presentó de una manera muy interesante y extensa estas diferencias entre la ley mosaica y la ley evangélica. Puso en contexto toda esta temática que viene a desarrollar este capítulo. Estuvimos hablando de esas diferencias fundamentales entre esa ley mosaica, esa ley que trae Moisés y que está desarrollada en el Pentateuco mosaico, que son los 5 primeros libros de la Biblia que son atribuidos a Moisés, ¿no? Se atribuyen a que fue Moisés quien los escribió, quien los plasmó. Y el Génesis, recordamos, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio serían esos 5 libros. En esos 5 libros, Marta también estuvo comentando que nos narraban de una manera más o menos ordenada la historia y las vicisitudes del pueblo de Israel. ¿eh? Estos 5 textos abarcan desde la creación del universo hasta la muerte de este legislador, de este patriarca, que fue Moisés. En ellos, en estos libros, vamos a encontrar los 10 mandamientos, ¿no? En el Éxodo, y los 613, perdón, mandatos que van a conformar la ley, la Torá, escrita por los judíos y los samaritanos, para los judíos y los samaritanos. Una ley que es absolutamente vigente en la actualidad para el pueblo judío, a pesar pues fijaros, los siglos que han pasado, ¿no? Y se mantiene, pues vigente, rige todavía el funcionamiento del pueblo judío y tiene gran peso también en sus políticas, en fin, en todo lo que tiene que ver con sus costumbres, con sus festividades, en fin, muy amplio, ¿no? Porque esta ley, esta Torah, abarca también todos los ámbitos de la vida. Y nos trajo también, eh, Marta, ¿no? Recogió algunas citas del Antiguo Testamento al respecto del tema de las evocaciones, el por qué, intentando explicar también cuáles eran las costumbres de este pueblo judío que, recordamos, había abandonado Egipto, que había absorbido de Egipto y también del contacto con otros pueblos entre con los que mantuvo también convivencia, habían absorbido toda una serie de prácticas, de costumbres relacionadas a prácticas adivinatorias, a revelaciones, y aquí es donde empezamos a hablar, ¿no? Allan Kardec empieza a hablarnos de esta prohibición de evocar a los muertos que a menudo se viene utilizando o se ha venido utilizando incluso por las iglesias cristianas para prohibir, ¿no? Este contacto, para condenar, mejor dicho, este contacto con los muertos. Como no podía ser de otra manera en el momento que aparece la doctrina espírita, ¿no? En un momento en el que la doctrina espírita entra en acción, hay también una revolución, no solamente de aquellos que son escépticos o aquellos que son contrarios o aquellos, sino sobre todo de parte de la Iglesia, que va a utilizar esta cuestión
de esta prohibición de Moisés para menoscabar el espiritismo, menoscabar la práctica mediúnica, ¿no? Bueno, dicho esto, que podremos hablar si queréis luego o de nuevo, yo quería empezar, antes de nada, haciendo esta diferencia entre evocación e invocación. Y para ello me he ido al vocabulario espírita, al cuadro sinóptico de la nomenclatura espírita especial, que aparece en las instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas. ¿Por qué? Porque es muy importante. A menudo decimos o nos preguntan las personas, ¿pero hacéis invocaciones? No, pues vamos a intentar establecer cuál es la diferencia entre invocación y evocación. Nos dice Allan Kardec que invocación viene del latín in en invocare, es decir, llamar. Y evocación viene del latín vocare y o ex de fuera, fuera de. Estas dos palabras no son perfectos sinónimos, aunque tienen la misma raíz, ¿no? Que la raíz es vocare, llamar. Y es un error, nos dice Allan Kardec, ¿no? Nos señala Allan Kardec que es un error emplear la una por la otra. Y continúa diciendo evocar, esto es llamar, hacer venir, hacer aparecer por ceremonias mágicas, por encantos, evocar las almas, los espíritus, las sombras. Los necrománticos pretendían evocar las almas de los muertos, ¿no? Esto es lo que dicen los textos académicos. Y entre los antiguos, evocar era hacer salir las almas de los infiernos, fijaros, para que respondieran al conjuro. De ahí la prohibición de la evocación a los muertos. Entre los antiguos, evocar, entonces vemos aquí a los hebreos, ¿no? Envueltos en esas prácticas que habían, como hemos dicho, absorbido de su relación con Egipto y con estos otros pueblos, evocaban para hacer salir a las almas de los infiernos y que respondieran a los conjuros, a las adivinaciones, etcétera, etcétera. Bien, y sigue diciendo que invocar es llamar en sí o nuestra ayuda a un poder superior o sobrenatural. ¿A quién invocamos? Pues invocamos a Dios por la oración. Es un poder sobrenatural, un poder de orden superior. Invocamos a los espíritus superiores. En la religión católica se invoca a los santos y toda oración se considera una invocación. La invocación está en el pensamiento. Es decir, es a través del pensamiento cuando yo invoco, cuando me dirijo a Dios, cuando me dirijo como a un santo, cuando me dirijo a un espíritu superior, estoy de alguna manera atrayendo su atención con el pensamiento. Sin embargo, la evocación nos dice Kardec que está en el acto. En la invocación, el ser al cual os dirigís os escucha. En la evocación, él sale del lugar en el que se encontraba para venir a vosotros y manifestar su presencia. La invocación solo se dirige a los seres que suponemos lo bastante elevados como para asistirnos. En cambio, se evoca a los espíritus inferiores tanto como a los espíritus superiores en un momento determinado, ¿no? Evocamos al espíritu para que venga, para que se haga presente, para que se manifieste. ¿De acuerdo? Mientras que cuando invocamos es un llamado es un llamado a una atención, a un pensamiento, ¿no? Utilizamos el pensamiento, utilizamos la voluntad para para elevar nuestro espíritu y ponernos en comunicación eh, con ese espíritu sin que necesariamente tenga que venir. Cuando evocamos, sí, em, cuando evocamos estamos de alguna manera procurando que se haga presente, que se manifieste. Bien, dicho esto, y para no entrar más en esta cuestión, vamos entonces con el ítem 8. Y en el ítem 8 sacamos esas tres preguntas fundamentales. ¿Por qué prohibiría Moisés evocar a los espíritus de los muertos? Pues lógicamente, si Moisés prohibía evocar a los espíritus de los muertos, es porque podían acudir al llamado. De lo contrario, ¿no? Nos dice el texto, esta prohibición no hubiera tenido sentido. Es decir, si esto no hubiera sido una realidad,
no hubiese habido una constancia de que esos espíritus a los que se evocaba acudían al llamado, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Que Moisés hiciera esta prohibición, perdón. Eso significa que podrían igualmente acudir en la actualidad. Es decir, si nosotros evocamos un espíritu, acudirían. Y dice, pues si podían acudir en aquellos tiempos, por supuesto también podrían hacerlo hoy. Se trataría de demonios, estaríamos hablando de demonios porque esta es una cuestión también fundamental porque se ha utilizado esta prohibición para decir eh, que quienes acuden, como hemos visto, ¿no? En los capítulos anteriores, quienes acudían a estas avocaciones o quienes acudían a estos llamados, mismo entre nosotros los espíritas, son los demonios. ¿De acuerdo? Son cosas del demonio, que se hace pasar por cualquier familiar, por cualquier espíritu, diga lo que diga y sea como sea. Entonces, es muy interesante, ¿no? Eh, Esta cuestión. ¿Se trataría de demonios? Si se trata de los espíritus de los muertos, eso significa que no son exclusivamente demonios. ¿Eh? Porque cuando hablamos de los espíritus de los muertos, hablamos de los que están aquí y han partido al mundo espiritual, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de espíritus que por afinidad, pues nos rodean, están aquí junto a nosotros, ¿no? Y una aclaración muy importante que hace Kardec es que Moisés en ningún momento habla de los demonios, ¿de acuerdo? Él habla de una manera explícita de la prohibición de evocar a los muertos. No habla ni nombra en ningún momento a los demonios tal y como de alguna manera se nos ha querido trasladar. Bueno, y continúa diciendo, bueno, pues en estas circunstancias no podemos apoyarnos en la ley de Moisés por dos motivos. No tiene ningún sentido. No rige al cristianismo y no es apropiada a las costumbres de nuestra época, evidentemente, ¿no? Con todo, en el supuesto de que esta ley tuviera la autoridad que algunos le atribuyen, no podría, como vimos, aplicarse al espiritismo. Es verdad que Moisés incluye en su prohibición esta interrogación, es decir, esta explotación, si queremos verlo así, de los muertos, pero de una manera secundaria y como complemento a las prácticas de hechicería. Es decir, cuando, eh, o podemos deducir de estos textos que hemos visto, que cuando se recurría a esta vocación a los muertos siempre era para sacar un beneficio, incluso para hacer conjuros, incluso, bueno, pues como hacen hoy en día muchas religiones de origen afroamericano, por ejemplo, ¿no? Eh, que utilizan a los espíritus para, bueno, pues para este tipo de cosas, espíritus a los que además se les hacen ofrendas, como tabaco, como alcohol, como alimentos, ¿no? Bueno, pues este tipo de prácticas serían una herencia ancestral de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que ya en la época de Moisés sucedía. La palabra interrogar, puesta en relación con los adivinos y los augures, demuestra que entre los hebreos las evocaciones eran un medio de adivinación, es decir, evocaba, perdón, ¿ves? Se evocaba un espíritu para interrogarle sobre esto o aquello, sobre una cuestión amorosa, eh, en el caso, por ejemplo, no, pues, los faraones o los gobernantes, pues, sobre las batallas, sobre las intrigas de palacio, se hacían conjuros, se hacían este tipo de cosas. Pero aquí marca Allan Kardec una diferencia fundamental. Los espíritas no evocan a los muertos para obtener revelaciones ilícitas, sino para recibir sabios consejos y proporcionar alivio a los que sufren. Por cierto, si los hebreos solo se hubieran valido de las comunicaciones de ultratumba con esa finalidad, Moisés, lejos de prohibirlas, las habría alentado, puesto que habrían contribuido a que el pueblo fuera más dócil. Efectivamente, todo espiritista que conozca
y que lleve adelante, ¿no? Los consejos que nos ofrece Kardec en este libro, cuyo estudio vamos a ver a continuación, que es el libro de los medios, le queda claro que no es para prácticas ilícitas de este tipo, ni adivinaciones, ni conjuros, ni ninguna cosa de esas, ni para adivinar el futuro, ni para preguntar sobre cosas materiales. Eso queda totalmente o debe de quedar totalmente descartado de nuestras prácticas mediúnicas. Simplemente se trata de proporcionar alivio, de proporcionar consuelo tanto a los que están a un lado de la vida como a los que están al otro, ¿no? Y ciertamente si esto hubiera sido así en la época de Moisés, posiblemente Moisés no lo hubiera prohibido, puesto que de esa relación con los muertos hubiera extraído enseñanzas y enseñanzas morales, ¿no? Que hubieran servido también para, bueno, pues para educar o para conducir este pueblo hebreo. Bueno, hay un libro es el Espiritismo en la Biblia, es un libro, eh, como veis, muy antiguo. Bueno, yo he puesto ahí la foto y no la he cortado, mal hecho por mi parte, pero está a la venta en toda colección. Bueno, es el ensayo de la psicología de los antiguos hebreos por Enrique Stecky, es un libro que tradujo y publicó la Sociedad Propagadora del Espiritismo en Barcelona en 1869. Y Enrique Stecky, en este Espiritismo en la Biblia, lo que hace es repasar todos los puntos fundamentales de la doctrina espírita, incluida la mediunidad, que vamos a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y fijaros, dice lo siguiente: y si hoy estamos rodeados de espíritus inferiores, ¿qué no sucedería en tiempos de Moisés, ¿no? En una sociedad más primitiva, en una sociedad más, ¿cómo decir?, primitiva, pero además mucho más ignorante, con unas prácticas diarias y de costumbres mucho más embrutecidas, ¿no? Pues dice Enrique Stecky, bueno, pues que no sucedería en la época de Moisés, si hoy estamos rodeados de espíritus inferiores, de espíritus, en fin, poco esclarecidos, pues imaginaros, ¿no? En aquel momento. Y dice, hoy evocamos esos espíritus con conocimiento de causa, es decir, sabemos porque estudiamos que podemos toparnos con espíritus ciertamente malévolos, con espíritus, bueno, que sin ser malos son poco serios, con espíritus bromistas, con espíritus, bueno, pues pseudosabios, incluso, bueno, lo he dicho al principio, espíritus que pueden ser malos, ¿no? Bueno, hoy evocamos a esos espíritus con conocimiento de causa, porque el espiritismo, como dice él, nos defiende, nos da contra sus influencias ardides un escudo y a menudo, no obstante, aún así, hay un peligro de sufrir obsesiones. Entonces dice, y podía ser razonablemente dejar de temer la relación voluntaria entre los espíritus y el pueblo que dirigía Moisés, el cual ningún medio tenía para conocer la naturaleza de aquellos. Es decir, él justifica esta prohibición, ¿eh? Esta prohibición de la evocación a los muertos, en cuanto a que además Moisés intuía un peligro en esas prácticas por el tipo de espíritus también, ¿no?, que acudían a esas evocaciones, que lógicamente eran pues los que tenían que ser, ¿no? Según eran los llamados, pues así eran las respuestas. Entonces, él temía también esa relación, ¿no?, que se estaba estableciendo entre esos espíritus poco esclarecidos, espíritus burlones, espíritus pseudosabios, espíritus y el pueblo, ¿no?, que no tenía en aquel momento cómo defenderse de las influencias de estos espíritus. Me ha parecido interesante y por eso lo he traído aquí. Vamos al ítem 9, ¿no? Porque aquí, en este ítem 9, Kardec habla que las reuniones espíritas para muchos, para los críticos o para los malintencionados, en muchos casos son asambleas de brujos y de nigromantes, y que los medios son decidores
de la buena aventura. Y si bien algunos charlatanes asocian el nombre del espiritismo con prácticas ridículas que éste desaprueba, muchas personas en compensación dan testimonio del carácter esencialmente moral de las reuniones espiritistas serias. Además, la doctrina expuesta en los libros que están al alcance de todos rechaza terminantemente los abusos de todo tipo a fin de que la calumnia recaiga sobre quien lo merece. Y vamos a los tiempos de Kardec y nos ponemos en contexto, pues efectivamente, es bien cierto también, y el otro día además pusieron estuve viendo un documental, no recuerdo si fue en D-Max, no recuerdo exactamente, ¿no? Alrededor de las sociedades, distintas sociedades ocultistas que empiezan a aparecer en la época de Kardec y sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? Muchas de estas sociedades practicaban lo que ellos llamaban espiritismo, pero mezclado con otro tipo de cultos relacionados con prácticas, sobre todo del Antiguo Egipto. Vamos a entender también que a finales del siglo XIX empieza a haber un boom con la arqueología egipcia se empieza a hablar bueno, de los poderes que tenían las momias, de los poderes que tenían determinados objetos que habían sido descubiertos en tumbas, en excavaciones, etcétera, etcétera, de las maldiciones, ¿no? De los faraones. Se empieza un poco a hablar de todo esto y todo esto despierta en Europa una fascinación que hace que aparezcan muchas sociedades espiritistas en aquella época eh, que empiecen a mezclar de, todo este tipo de asuntos, ¿no? Y se vuelva otra vez a, a cierto tipo de prácticas, ¿no? Absolutamente olvidadas y otras muchas absolutamente inventadas, ¿no? En estas sociedades que ya no eran espiritistas, sino ocultistas. Bueno, pues siguiendo un poco la tradición de las logias masónicas, pues bueno, hay grados de iniciación, hay, en fin, ceremonias de iniciación, ceremonias pues por ejemplo, antes de las reuniones mediúnicas, eh, se empieza a mezclar todo, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esto trae un descrédito también a la doctrina espírita, de algún modo, ¿no? Porque los críticos, estos que habla Kardec, o las personas malintencionadas, lejos de acercarse a conocer lo que en verdad es el espiritismo y la seriedad de las prácticas espiritistas, pues lo que hacen es mezclarlo absolutamente todo, ¿no? Por eso Kardec hace este inciso, ¿no? Que el espiritismo desaprueba todas esas prácticas ridículas que no tienen ningún sentido y hace todos estos llamados en el libro de los medios al cuidado que tenemos que tener para que nuestras reuniones sean reuniones verdaderamente serias, reuniones en las que podamos eh, consolar, aliviar a encarnados o desencarnados que estén sufriendo, pero también reuniones que sean para nutrirnos intelectualmente y moralmente con las enseñanzas y los mensajes que nos dejan los espíritus. Em, Continúa hablando Kardec y dice que, entre otras cosas, ¿no? que se han venido diciendo, es que la evocación es una falta de respeto hacia los muertos cuyas cenizas no deben ser perturbadas. ¿Pero quiénes dicen eso? Dice Kardec. Los adversarios en dos campos opuestos que se dan la mano. Por un lado, los incrédulos que no creen en las almas y por otro, los que creen en las almas pero pretenden que solamente los demonios puedan acudir al llamado, ¿no? Esto también es una de las cuestiones que se ha planteado y se sigue planteando, ¿no? En el seno, bueno, en algunos lugares, ¿no? Que es una falta de respeto perturbar el descanso de los muertos. Pero Kardec, como siempre, ¿no? Nos presenta un argumento eh, sólido, no nos dice cuando la evocación se hace religiosamente
con recogimiento, con seriedad. Cuando los espíritus son llamados no por curiosidad, sino con un sentimiento de afecto y de simpatía y con el deseo de instruirse, sincero, de instruirse y mejorar, no nos parece que sea irrespetuoso llamar a las personas después de su muerte, como tampoco lo es hacerlo cuando están vivas. Establece esas premisas con respeto, con seriedad, alejando la curiosidad, alejando cualquier deseo espurio, cualquier deseo de explotación, cualquier deseo, ¿eh? Cuando lo hacemos con una finalidad seria, con una finalidad de instruirnos, de mejorar, de ayudar, los espíritus efectivamente vienen encantados como vendría cualquier persona viva, ¿no? Si precisamos en un momento dado establecer una relación con ella. Con todo, dice Kardec que existe otra respuesta categórica a esa objeción. Los espíritus se presentan libremente, no por obligación, e incluso de manera espontánea sin que se los haya llamado. Además, dan testimonio de la satisfacción que experimentan al comunicarse con los hombres y suelen quejarse del olvido al que se los ha relegado. Esto es muy interesante, porque ciertamente no hay mediunidad sin espíritus. Los espíritus se presentan por su propia, ejerciendo su libertad, su libre albedrío. Nosotros nos podemos empeñar muchísimo en evocar en una reunión mediúnica un determinado espíritu. Si ese espíritu no quiere venir, no va a venir, no va a venir. Nos pongamos nosotros como nos pongamos. Ellos ejercen, porque lo tienen, como lo tenemos nosotros, su libre albedrío y a menudo acuden sin que se les haya llamado. Y además, efectivamente, muchos de ellos que se ven relegados al olvido, que son espíritus, bueno, pues que muchas veces no son recordados, no son, pues ellos eh, se sienten contentos, se sienten satisfechos de poder acudir a nuestras reuniones, de poder hablarnos y de poder mantener con nosotros una relación. Y sigue Kardec diciendo, si los espíritus sintieran que se perturba su quietud o si les disgustara nuestro llamado, por cierto lo dirían o directamente no responderían, puesto que son libres cuando se manifiestan es porque eso les place. Y efectivamente es así. Los espíritus ejercen, igual que lo ejercemos cada uno de nosotros, su libre albedrío. Ellos deciden si vienen, si no vienen, se acuden a nuestro llamado o no, se acuden a nuestro llamado hoy o acuden a nuestro llamado dentro de 3 días. Son ellos los que marcan, eh, dicho de una manera coloquial, estos encuentros. Y a esta ítem, perdón, del cielo y el infierno, esta pregunta del libro de los espíritus, la 935. ¿Qué pensaremos de la opinión de las personas que consideran a las comunicaciones de ultratumba como una profanación? Y dicen los espíritus, no puede haber en ello profanación cuando existe el recogimiento y si la evocación se hace con respeto y decoro. Prueba de esto es que los espíritus que os guardan afecto se comunican con placer. Están dichosos porque los recordáis y por poder conversar con vosotros. Profanación habría si eso se hiciera con frivolidad. La posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es un muy dulce consuelo, puesto que nos provee el medio de conversar con aquellos de nuestros parientes y amigos que dejaron la tierra antes que nosotros. Este es un comentario de Allan Kardec. Mediante la evocación los traemos hasta nuestro lado y nos escuchan y responden. Si así vale decirlo, no existe ya separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto, del contento que experimentan al saber que seguimos, al comprobar que seguimos recordándolos. Para nosotros es una satisfacción saberlos venturosos, conocer por ellos mismos los pormenores de su nueva existencia y adquirir la certeza de que con ellos nos reuniremos algún día. Creo que esta pregunta esclarece mucho el comentario, ¿no? Del cielo y el infierno que acabamos de leer. Es decir, los espíritus sienten esa satisfacción por ese recuerdo, están encantados de poder mantener
esa relación con nosotros porque en ese momento no hay distancia, se acorta absolutamente la distancia y nosotros tenemos la certeza de que nos escuchan, de que nos van a intuir, de que van a responder a nuestras preguntas, sea de una manera u otra. Y a nosotros además nos queda una tranquilidad muy grande cuando estos espíritus nos aconsejan, nos cuentan cómo son sus vivencias, incluso nos dan testimonio de ese afecto que nos profesa. Vamos entonces al ítem 11 porque Allan Kardec dice, bueno, y se alega otra razón. Las almas permanecen en la morada que la justicia divina les asigna, es decir, en el cielo, en el infierno o en el paraíso. Las almas, una vez desencarnadas, van a estos puntos, al infierno, al paraíso, al purgatorio, lo que sea. Y de ahí ya no se pueden salir, ¿no? Dice, de ese modo, las almas que están en el infierno no pueden salir de allí, aunque esa prerrogativa sí se les concede a los demonios, ¿no? Porque cuando nos dicen que se comunican los demonios, pues de alguna manera aquí hay una gran contradicción, ¿no? Por su parte, las almas que están en el paraíso, absolutamente entregadas a la beatitud y muy por encima de los mortales, no pueden fijarse en ellos y no son lo suficientemente dichosas para no volver a esta tierra de miserias a ocuparse de los parientes y amigos que han dejado aquí. Y dice Kardec, serán pues como esos millonarios que desvían la vista de los pobres para que no se les altere la digestión. En ese caso, se mostrarían poco dignas de la dicha suprema, salvo que esa dicha fuera el premio al egoísmo. Quedan aún las almas que están en el purgatorio, pero éstas sufren de modo que antes que nada deben cuidar de su propia salvación. Por consiguiente, dado que ni las almas del cielo ni las del infierno, así como tampoco las del purgatorio pueden acudir a nuestro llamado, solamente el diablo se presenta en lugar de ellas. Si las almas no pueden venir, no hay motivo para temer por la perturbación de su reposo. Estamos viendo, ¿no?, las continuas contradicciones de quienes aún en estos días, 20 hoy es 26, ¿no? 26 de enero del 2024, siguen manteniendo estos discursos al respecto de estas evocaciones a los muertos. Al final resultaría que únicamente los demonios pueden salir de un infierno, nadie sabe por qué, porque si no pueden salir en realidad, ¿no?, de esas moradas que la justicia divina les asigna, pues qué sentido tendría, ¿no? Que vengan los demonios. Y por otro lado, como no pueden salir, no pueden venir, pues entonces ¿a qué se debe, ¿no?, este temor por perturbar su reposo? Y él va todavía más allá, dice, aquí se presenta otra dificultad. Si las almas bienaventuradas no pueden abandonar la mansión gloriosa para socorrer a los mortales, ¿por qué la Iglesia invoca la asistencia de los santos que deben gozar de una beatitud aún mayor? ¿Por qué aconseja a los fieles de que los invoquen en caso de enfermedad, en las aflicciones y para preservarse de las calamidades? ¿Por qué, según esa misma Iglesia, los santos y hasta la propia Virgen se aparece a los hombres y hacen milagros? Lo hacen porque pueden dejar el cielo para venir a la tierra. Así pues, si los que se encuentran en lo más alto de los cielos pueden salir de ahí, ¿por qué razón los espíritus menos elevados no podrían hacerlo? Creo que el ítem es suficientemente claro, ¿no? No hay razón para hacer ningún comentario porque estamos viendo las contradicciones que se presentan. Se comprende que los incrédulos nieguen la manifestación de las almas, puesto que no creen en el alma. Sin embargo, dice Kardec, lo que resulta asombroso es ver que aquellos mismos cuyas creencias se basan en la existencia y en el porvenir del alma, se ensañan con los medios que prueban su existencia. Es decir, aquellos que profesan determinados credos, determinadas religiones, que creen en la inmortalidad del alma, que creen en su existencia y que creen que podemos ser asistidos por las almas, aunque ya hemos visto que solo por algunas almas, pues están entrando en contradicción, porque están tirando por tierra estos medios, estas investigaciones, estos estudios que se hacen no solamente en las reuniones mediúnicas, sino a otros niveles sobre, eh, o mejor dicho, esforzándose, como dice Kardec, por demostrar su existencia.
Sería más natural que, dado que son los más interesados en la existencia del alma, recibieran con alegría y como un beneficio de la providencia los medios que sirvan para confundir a los incrédulos con pruebas irrefutables, puesto que esos incrédulos son también los negadores de la religión. Los que creen en la existencia del alma deploran sin cesar la invasión de la incredulidad que diezma al rebaño de los fieles, pero cuando se les presenta el medio más poderoso de combatirla, lo rechazan con más obstinación que los propios incrédulos. Luego, cuando las pruebas se acumulan hasta tal punto que no dejan ninguna duda al respecto, recurren, como argumento supremo, a la prohibición de ese medio y para justificarla buscan un artículo de la ley mosaica en el que nadie había pensado hasta entonces y le confieren de manera forzada un sentido y una aplicación inexistentes. Por último, se consideran tan felices con el descubrimiento que no perciben que este artículo constituye incluso una justificación de la doctrina espírita. Vamos a seguir. Y ya en el ítem número 15, perdón, vale, el ítem 14, perdonadme. Allan Kardec pues sigue, ¿no? con estas alegaciones, estas contradicciones que se presentan entre, sobre todo, más que de parte de los incrédulos, sobre todo de aquellos, ¿no? Que deberían de sustentar, que deberían de recibir con alegría estas comprobaciones, ¿no? Porque los incrédulos son incrédulos y van a negar siempre. Y dice, los motivos que se alegan para condenar las relaciones con los espíritus no pueden resistir un análisis serio. Por el ardor con que algunos combaten esas relaciones es fácil deducir el gran interés que el fenómeno les despierta. Os recuerdo que Allan Kardec, en este momento, en esta época, durante los años que lleva trabajando, ha recibido el ataque sistemático, pues sobre todo de las altas esferas de la Iglesia Católica, ¿no? Como ocurrió también aquí. Eh, Dejando entrever que el fenómeno sí les interesa, porque incluso hay textos, hay escritos muy interesantes en los que se ve claramente que habían leído a Kardec, habían estudiado a Kardec y estaban profundos, o sea, tenían un conocimiento importante, ¿no? de lo que decía en espiritismo, estaban al tanto de las publicaciones, tanto en la revista Espírita como en los libros que se estaban publicando de unos y de otros, ¿no? Entonces, por eso a Kardec dice que deduce de todo ello el interés que este fenómeno les despierta, ¿no? Y por eso son tan insistentes. Y sigue diciendo, al observar esta cruzada de todos los cultos contra las manifestaciones de espíritas, se diría que les tienen miedo. El verdadero motivo bien podría ser el temor de que los espíritus, demasiado ilustrados, viniesen a instruir a los hombres sobre aspectos que se pretenden mantener en la oscuridad. Fijaros qué interesante esta apreciación que hace Kardec. Y que les diesen a conocer con precisión lo que sucede en el otro mundo y las verdaderas condiciones para ser felices o desdichados en él. Por la misma razón que se dice a un niño, no vayas porque está el cuco, se dice a los hombres, no invoquen a los espíritus porque son el diablo. Él expresa aquí, no como el miedo siempre ha sido utilizado, ¿no? Sirviéndose también de la ignorancia de las personas para prohibir o alejar a las personas de aquello que ellos creían que tenían que alejarlas porque en realidad representaban un peligro para ellos mismos. Con todo, por más que prohíban a los hombres la evocación de los espíritus, no impedirán que éstos acudan a los hombres para sacar la lámpara debajo del cenemín. El culto, que se basa en la verdad absoluta, no tendrá nada que temer de la luz, pues la luz hará descubrir la verdad y el demonio no podrá prevalecer contra esa verdad. Rechazar las comunicaciones de ultratumba implica rechazar el medio más poderoso de instrucción que resulta de la iniciación en el conocimiento de la vida futura a través de los ejemplos que estas comunicaciones nos proporcionan, a través de esta relación que establecemos con estos seres que están en el mundo espiritual. La experiencia nos enseña, además,
el bien que podemos hacer apartando el mal, apartando del mal a los espíritus imperfectos y ayudando a los que sufren a que se desprendan de la materia y se perfeccionen. Nosotros sabemos que ese es el objetivo principal en los trabajos mediúnicos: consolar, aconsejar desde la propia vivencia. Esto es muy importante también. Esto es muy importante desde la propia vivencia, ayudándoles a que comprendan su situación, a que comprendan qué pueden hacer para salir de esa situación, a que comprendan por qué sufren, a que comprendan que no están solos, también en muchos casos, ¿no? Prohibir las comunicaciones significa, por lo tanto, privar a las almas desdichadas de la asistencia que podemos dispensarles. Las siguientes palabras de un espíritu resumen admirablemente las consecuencias de la evocación cuando se practica con una finalidad caritativa. Y lo resume así: el espíritu doliente y angustiado os contará la causa de su caída, las inclinaciones a las que sucumbió. Os hablará de sus esperanzas, sus luchas, sus temores, sus remordimientos, sus dolores, su desesperación. Os mostrará a Dios justamente irritado, castigando al culpable con toda la severidad de su justicia. Al escuchar a ese espíritu, seréis movidos a compadeceros de él y temeréis por vosotros mismos. Y si lo seguís en sus lamentaciones, veréis que Dios nunca lo pierde de vista, siempre a la espera del pecador arrepentido, para tenderle los brazos tan pronto como trate de regenerarse. Veréis los progresos del culpable, a los cuales tendréis la dicha y la gloria de haber contribuido. Lo seguiréis con solicitud, como el cirujano que acompaña la cicatrización de una herida que cura a diario. Esta es una comunicación de los espíritus en Burdeos en 1861. Bueno, pues yo he terminado, aquí termina esta clase de hoy. Os invito a releer de nuevo estos ítems tan interesantes, esta prohibición de evocar a los muertos, y, y os doy las gracias por estar aquí y haber acompañado esta clase. Gracias.